Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor, esperando que hoy pueda ser un buen día para cada uno de ustedes. Quiero compartir en esta Semana Santa una breve reflexión que a mí me llamó mucho la atención y se encuentra en Juan 13, del versículo 1 al 5. ¿Ya? El contexto se ubica cuando inicia la semana de la muerte y resurrección de Jesús. Aquí vamos a ver cómo Jesús instruye a sus discípulos antes de la celebración de la Pascua, ya en la cena que tiene antes con ellos. Así que le voy a dar lectura y dice así: Jesús lava los pies de los discípulos. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando leí este pasaje me llamó mucho la atención porque nunca había prestado atención a esa breve introducción de cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y aquí, entonces, como decía anteriormente, es una de las últimas instrucciones que Jesús le da a sus apóstoles. Y en el relato podemos ver claramente que Jesús amó a sus discípulos desde el principio hasta el final. Él sabía que había llegado el momento de regresar a su Padre y consumar su obra en la tierra. Y sabiendo Jesús que ya le quedaba poco tiempo, él consideró muy importante entregarle una última lección a sus discípulos. Y teniendo un concepto claro de sí mismo, sabiendo quién era, de dónde había venido y al lugar donde regresaría, él enseña a sus discípulos a tener una actitud de humildad, mostrándose a él como ejemplo. Se despoja de su título de maestro y se hace el siervo más humilde de la casa. Se ata una toalla a la cintura y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, demostrando una actitud total de servicio. ¿Ya? Esta enseñanza repercutiría en la vida de los apóstoles durante todo el tiempo que ellos después pudieran ejercer su ministerio. Aquí Jesús, con su ejemplo, les invita a despojarse a sí mismo y darse por entero a la obra, a la extensión del reino, a hacer crecer esta iglesia, a compartir las buenas nuevas, con una actitud de humildad y de servicio, siempre instándolo a colocar el interés superior de los otros por sobre el mismo, instándolo a servir con amor a los demás. Si Jesús, siendo Dios en forma humana, estuvo dispuesto a servir a los demás de manera humilde, sencilla, así también nosotros debemos hacerlo, como después lo demostraron sus apóstoles en los ministerios que cada uno llevó a cabo. Nosotros también debemos
sabiendo quiénes somos, sabiendo de dónde provenimos, sabiendo a dónde vamos, sabiendo que nuestra identidad se construye en Cristo, debemos estar dispuestos a servir por amor a los demás. Si Jesús, antes de ir a la cruz y cumplir y consumar su obra, a él le pareció tan importante entregar esta última enseñanza a sus apóstoles, a sus discípulos, también debe tener tal relevancia en nuestra vida. ¿Usted está dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo? ¿Está dispuesto a despojarse de lo que es para servir en el reino de Dios? Reflexionen esto. Y Dios ponga en ustedes el querer como el hacer, y a tener un corazón de siervo, como Jesús lo tuvo. Que el Señor les bendiga, que esta semana pueda ser una semana de reflexión del gran sacrificio que hizo Cristo y del gran ejemplo que nos dejó. Un siervo humilde que no escatimó su propia vida y la entregó por nosotros hasta la muerte, y una muerte de cruz.